Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a este solemne culto de adoración, a este 119 aniversario de la dedicación de este templo, donde a lo largo del tiempo Dios ha bendecido por todas las generaciones que han pasado por este lugar, donde han conocido la palabra de Dios, donde han conocido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y a lo largo de todo este tiempo también nosotros hemos sido bendecidos por Él. Y con una actitud de nuestro corazón de agradecimiento a nuestro Dios, de adoración, de respeto, de gloria a Él, vamos a iniciar nuestro culto de adoración de este domingo 14 de mayo de 2023. Y dice el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 6, versículo 20, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Y esta promesa que vemos en la palabra de Dios se está cumpliendo también en este lugar. Vamos a iniciar con un preludio musical, mientras ahí en sus lugares tenemos una oración personal.
Hermanos, el llamamiento a la adoración lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo número 103. Libro de los Salmos, capítulo 103, es un salmo de alabanza por las bendiciones de Dios. Salmo número 103, y vamos a darle lectura en una forma alternada a este capítulo. La palabra de Dios dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que te saca del hoyo de tu vida, el que te colma de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Así puestos de pie, hermanos, los invito a que abramos nuestro himnario en el himno número 477. Abrid las puertas del templo. Himno 477. En este himno, las primeras dos renglones, las primeras frases, dice: abrid las puertas del templo. Estas dos primeros renglones los va a cantar el coro. Después hay un espacio de 8 tiempos, musicalmente hablando, y después como congregación vamos a entrar ya en lo que es las estrofas de abrir las puertas del templo. Empieza el coro y después nosotros nos unimos. Abrid las puertas del templo y palmas poned a sus pies. Abrid vuestros corazones
y Cristo reinante entrará. Ved al enfermo y al triste, sus lechos y penas dejar. Voces alegres con gozo están loando a Cristo, repiten un dulce cantar. Voces alegres con gozo están loando, repiten cantar. Puertas del templo y en gran aleluya se oirá. Abrid vuestros corazones y glorificad al Señor. Lágrimas, angustia y pena se pierden en este esplendor. Los que lloraban en duda y dolor, hoy cantan alegres, alaban a Cristo el Señor. Los que lloraban en duda y dolor, hoy cantan alegres al Señor. Así puestos de pie, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios grande, Dios todopoderoso, y que desde los siglos, desde la eternidad, tú eres Dios, Señor. Y Padre, tú dices que son bienaventurados en ti los que confían, Padre. Gracias, Padre, porque confiamos en ti. Gracias, Padre, porque podemos abrir las puertas de nuestro corazón para que tú entres, Señor, para que tú mores en nosotros. En esta tarde, Señor, tu pueblo se ha reunido como cada semana a alabar y bendecir tu nombre. Darte gracias, Señor, por todo lo que tú eres, Señor, y todo lo que haces en cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque al conocer tu palabra, al conocer el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, somos salvos y podemos estar gozosos, podemos estar en un mismo sentir en esta tarde, Señor. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así puestos de pie, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 43, Santo, Santo, Santo. Con esta misma devoción vamos a entonar este himno número 43. Santo, Santo, Señor omnipotente, siempre labio mío, flores te darán. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos
cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad, de alegría y postra bañada de tu nombre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 en paz que estés velado, e imposible sea tu nombre a contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. El poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 creador a tu nombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Palabra de nuestro Dios en labios del presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias para tener nuestra lectura bíblica. Esta la encontramos en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, y vamos a leer en una forma unida del versículo 1 al versículo 9. Cuando lo hayamos encontrado, nos ponemos en pie para hacer esta lectura, y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y para mí es un privilegio y una gran bendición poder también compartir con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Cualquiera que oye que se va a predicar sobre la carta a los Corintios dice: oh,
problemas. Pero el apóstol Pablo da un mensaje muy interesante, o comienza con un mensaje muy interesante en esta carta o epístola a los romanos. Y el tema es celebrando lo que somos y lo que poseemos por Cristo. Celebrando lo que somos y lo que poseemos por Cristo. Y damos muchísimas gracias a Dios por permitirnos estar reunidos como iglesia en este lugar y en este día tan especial para la Iglesia Presbiteriana Reformada aquí en Coyoacán. Es un día para recordar, es un día para adorar a Dios, pero es un día para celebrar. En esta ocasión, para celebrar a Cristo y resurrección, para celebrar lo que somos por Cristo, la Iglesia, para celebrar lo que nos ha dado Dios por su gracia. Este es un día para ello. Existe un templo porque existe una iglesia. La iglesia somos nosotros los redimidos por Cristo, y cada uno en particular es templo del Espíritu de Dios. Y este templo es un lugar dado por Dios para que juntos le adoremos, para que juntos glorifiquemos y celebremos lo que somos y poseemos por su gracia. Para entender esta verdad, pues quisiera que por un momento meditemos en lo que Pablo, o el mensaje de Pablo a la iglesia a los Corintios, capítulo 1, verso del 1 al 9. Y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Este es un pasaje para conocer cómo opera la gracia de Dios en favor nuestro, en favor de su pueblo, en favor de sus hijos. Es un pasaje bien claro que nos muestra, que nos comunica cómo Dios en su gracia actúa, cómo Dios en su gracia obra en favor de cada uno de aquellos que por la fe se han acercado a Dios. Por lo tanto, es importante meditar, reflexionar, atesorar este mensaje y dar gracias a Dios por lo que somos y por lo que nos ha concedido. La iglesia de Corintio había sido fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero. Corintio era la capital de Acaya. Era un lugar muy agitado y próspero por poseer un centro comercial, pero era también un lugar bien difícil por las circunstancias o las prácticas que allí se realizaban. Por tanto, era un lugar bien espinoso para predicar el Evangelio de Jesucristo. Pablo, pues, optó por llamado de Dios en predicar el Evangelio en las capitales de la provincia y desde allí predicar a otros lugares. Por ejemplo, desde Corintio el Evangelio se extendió a las aldeas rurales, a las ciudades que estaban a su alrededor, para luego saltar y mucho a otras partes del mundo mediterráneo. Como el Señor puso en el corazón de Pablo el comenzar o llegar a Corintios, un lugar bien difícil,
y establecer allí una iglesia. Y desde allí, pues, llevar el evangelio a otros lugares. Así sucedió también en este lugar, como hemos escuchado en la reseña histórica. Dios puso en el corazón de hombres y mujeres el llegar hasta aquí, a pesar de la circunstancia o cómo se vivía en este lugar. Llegaron aquí para proclamar, para enseñar la verdad de Jesucristo. Y cómo Dios puso en el corazón de uno de sus hijos o una de sus hijas el dar una donación para que se construyera lo que hoy tenemos para la gloria de Dios. Se deduce que Pablo escribió 1 Corintios dentro de los 3 años después que dejó Corintios. La noticia de la familia de Cloé que le trajo a Pablo, según capítulo 1, verso 11, la carta que recibió de los Corintios, capítulo 7, verso 1, y las cosas que oyó de la delegación que vino de parte de la iglesia, todo esto empujó a Pablo a escribir esta epístola. A esa iglesia envió Pablo 2 cartas a una congregación nueva, con dificultades, pero también llena de vida. A pesar de todas las cosas que le habían dicho a Pablo, que estaban sucediendo en Corintios y con la iglesia, Pablo tenía ojos para ver todo lo que el Señor estaba haciendo por medio de ellos. Cómo Dios estaba obrando en medio de aquel lugar para su gloria y su honra. Eso fue lo que Pablo, o lo primero que Pablo observó, lo que primero Pablo vio. Y luego entonces trató los asuntos doctrinales. ¿Qué fue lo que Pablo vio? ¿Cuáles son las evidencias de que Dios ha estado obrando en medio de su pueblo? Cuando vamos al versículo 1, vemos que Dios continúa levantando hombres para la obra del ministerio, para el servicio a Él. Como Dios, desde los inicios del cristianismo, Dios ha llamado a siervos, a hijos de Él, para la obra del ministerio. Primeramente fueron llamados apóstoles, en el cual Pablo fue el último llamado con ese nombre. El versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Pablo era un mensajero del Señor Jesucristo. Pablo fue un llamado por Dios. Los apóstoles fueron un grupo de creyentes escogidos por Dios para revelar la voluntad de Dios a su pueblo escogido. Los llamó para que ellos fueran los instrumentos por los cuales Él quería poner, o que se comunicara, el fundamento de la iglesia. Dios llamó y está llamando aún siervos a través de todos los tiempos a proclamar esta verdad, la verdad de la palabra, la verdad de Jesucristo. Y esta iglesia es un ejemplo de ello. A esta iglesia desde sus inicios no ha faltado quien enseñe la palabra de Dios. No ha faltado quien se levante para servir. Y esto, hermanos, es motivo más que suficiente para dar gloria, alabanza y gratitud a Dios en este día. La segunda evidencia de que Dios ha estado obrando en esta iglesia, o en su iglesia, es la propia existencia de la iglesia. El versículo 2 dice: a los santificados por Dios, a los que Dios apartó para sí. Dios escogió, Dios apartó a hombres y mujeres para formar su iglesia. Dios ha decidido, ha escogido hombres y mujeres para que le adoren, y lo adoren, le sirvan y vivan en comunión. Y damos gracias a Dios porque tú y yo formamos parte de su iglesia. Es bueno escuchar el testimonio de cómo surgió la iglesia del Señor, cómo surgió esta iglesia, cómo Dios hizo que en este lugar de Coyoacán se predicara el evangelio de Jesucristo, siendo un motivo importante por el cual celebrar y dar gracias a Dios. Qué bueno escuchar los testimonios de hijos de cristianos
que sus padres se levantaron y que fueron instrumentos en las manos de Dios. Qué bueno escuchar de nietos hablar de sus abuelos. Qué bueno escuchar de hermanos dar testimonio de otros hermanos que dieron todo su esfuerzo y todo su empeño para que hoy nosotros disfrutemos, nos gocemos y adoremos a Dios en este lugar. Qué bueno, y sigue siendo un motivo importante por el cual celebrar y dar gracias a Dios. No podemos olvidar cómo Dios en su providencia ha actuado, cómo Dios ha preservado, cómo Dios ha cuidado de este edificio, cómo también ha cuidado su iglesia de tantas amenazas y de tantas cosas que ha tenido que enfrentar. Escuchamos de terremotos o de sismos, escuchamos de incluso incendios, hemos escuchado de amenazas de ser destruidos por construcciones de vías por este lugar. Pero sin embargo, Dios ha preservado, Dios ha cuidado de que no suceda, sino que hoy tú y yo podemos estar aquí congregados para adorar su nombre. Un templo que fue construido desde muchos años, 119 años, pero qué bueno que no solamente tenemos este templo que ha perdurado por muchos años, sino que también esta iglesia, de la cual tú y yo formamos parte. Muchos con un poquito más de tiempo, otros más jóvenes o más nuevos en la iglesia, pero de todos disfrutamos de tener este lugar, de tener esta casa para adorar a Dios. Cada uno de los que son miembros de esta iglesia han sido objeto de la extraordinaria gracia de Dios. Tú y yo somos parte de la extraordinaria obra de gracia en favor nuestro. Dios nos compró con su sangre o con la sangre de su Hijo Jesucristo. Él fue el que nos dio vida, como dice Efesios 2:1, dice, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Es motivo de dar gracias a Dios por lo que somos, hermanos. Somos hijos de Dios, somos redimidos por Cristo. Y eso es más que suficiente para alabar su nombre. El Spurgeon dijo: qué agradecidos podríamos estar todo el día si tuviéramos un ojo rápido para ver la gracia de Dios en cada compañero cristiano. Y si bendecimos a Dios por ellos cuando los vemos, qué agradecidos podríamos estar. Cuando vemos a un hermano, a una vida en los caminos de Dios. Qué bueno. Hay algunos cuyos ojos son muy rápidos para ver las pequeñas imperfecciones, que ven la gracia de Dios en cada hermano o en cada cosa que se está haciendo en este lugar. Tristemente es así. Que no seas tú, o que sea en ti esto, que puedas muy rápido para ver las imperfecciones, sino que sea más rápido o muy pronto para ver las grandes bendiciones, los grandes logros, los grandes éxitos que se han logrado y se están logrando en este lugar. Cómo Dios, por su gracia, está levantando vidas para Él. Cómo Dios está, por su gracia, perdonando los pecados de muchos. Es importante, hermano, tener presente que cada uno de los que forma parte de esta iglesia ha sido santificado por Dios, o sea, apartados para sí. Y forman parte de esta iglesia porque Dios así lo quiso. Es Dios por su gracia. Y son miembros de la familia cristiana, de la familia espiritual. Son nuestros hermanos. Hermanos que Dios ha puesto a nuestro lado. Han sido unidos a Cristo por la fe, que por el sacrificio de Cristo en la cruz le fueron perdonados sus pecados, como fueron perdonados también los nuestros en un tiempo. Por lo tanto, aun con sus
imperfecciones o sus errores o sus dificultades, gocémonos de tenerle al lado nuestro, gocémonos de tenerlo junto a nosotros, adorando al Señor. La tercera evidencia de que Dios está obrando en su iglesia es por cómo Dios ha provisto de riquezas espirituales. Pablo daba gracias a Dios siempre por la iglesia de Corintios, versículo 4, porque a pesar de las deficiencias que allí existían, era una iglesia donde la gracia de Dios estaba obrando. Dios, aún en medio de las dificultades, de los errores, de toda la maldad que había en la iglesia, Dios continuaba obrando en bien de su iglesia. Y Dios les dio grandes bendiciones a sus hijos de gran valor espiritual. Aunque se encontraban algunos que habían sido enriquecidos también materialmente. Pablo le dice a los corintios que ellos habían sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, versículo 5, parte B. ¿Qué significa esto? El término griego logo se refiere a la habilidad que ellos tenían para entender y comunicar oralmente el evangelio del Señor. O sea que ellos habían adquirido sabiduría en cuanto a la verdad del evangelio. Ellos conocían muy bien lo que el Señor había hecho por ellos, pero no se callaban o no se guardaban ese conocimiento, sino que lo compartían con gran gozo, con gran alegría a todos aquellos que se encontraban por el camino. A viva voz comunicaban la verdad del evangelio que ellos habían entendido interiormente en sus corazones. En otras palabras, confesaban con sus labios el conocimiento espiritual que ya tenían en sus vidas, en sus corazones. Qué bueno cómo Dios estuvo obrando en la iglesia de Corintios. Cómo a pesar de todas las cosas, Dios obraba. Cómo también ha estado obrando en medio de esta iglesia, en medio de este lugar. Cómo Dios a través de los tiempos, y hemos escuchado testimonios de jóvenes, de mujeres, de hombres que se levantaron para proclamar el evangelio, no solamente aquí, sino que subieron a las montañas, a las regiones más difíciles, a predicar el evangelio. De tal manera que el testimonio de Cristo era confirmado cada día entre ellos, dice Pablo en el versículo 6. Y en el versículo 7 Pablo continúa diciendo: de tal manera que nada os falta en ningún don. La iglesia de Corintios había sido bendecida en esto, en abundancia de los dones espirituales. A través de esos dones ellos podían administrarse unos a otros, podían edificarse unos a otros, ayudarse a unos a otros en amor. Como cada uno de los hijos de Dios ponía en función lo que Dios le había dado o le había concedido por su gracia. Nuestra iglesia aquí está colmada de dones dados por Dios. Dones maravillosos. El don de servir es un don dado por Dios. Y como Dios ha levantado hombres y mujeres dispuestos a servir sin esperar nada a cambio. Como Dios ha dado el don del canto, por el cual se adora a Dios y se invita y se acompaña a la iglesia a llevar una alabanza de adoración, exaltación y gratitud a Dios. Como Dios ha obrado en cada uno de los hijos a través de los tiempos. Y hoy tú y yo formamos parte de esta iglesia que se congrega en este lugar. Y damos gracias a Dios por los dones que Dios nos ha dado y cómo Dios sigue levantando hijos de Él para servirle y poner en función los dones que le ha dado. Cuando nos enfocamos en poner en obra los dones que Dios, de la gracia de Dios, la iglesia se desarrolla y crece. La iglesia vive y Dios se goza en ella. Cuando realmente cada uno de los que poseemos dones dados por Dios, lo ponemos en función para servir a Dios, para adorar a Dios, pues la iglesia de seguro, esta va a seguir adelante, va a seguir creciendo,
va a seguir desarrollándose, pero va a seguir sobre todo madurando y fortaleciéndose en amor para la gloria de nuestro Dios. Pablo habla de algo más que ellos habían poseído de gran valor también, y era la esperanza de que de ninguna manera les sería quitada, versículo 7, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Independientemente de las tentaciones y los problemas que tú hayas enfrentado, estés enfrentando en tu vida, hay algo maravilloso que debes tener presente. Hay algo maravilloso que nadie puede quitarte y que nadie puede robarlo de tu corazón. Y es la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo va a venir por ti. Que nuestro Señor Jesucristo va a venir en gloria y entonces va a transformar tu cuerpo de la humillación para convertirla en el cuerpo glorioso para la alabanza de Él. Esa es una seguridad que tenemos todo el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios, que se reúnen no solamente en este lugar, en este templo, sino en cada lugar que ha sido destinado para adorar y glorificar a Dios. Cada hijo de Dios debe tener en su corazón, en su vida, esta seguridad. Cristo va a venir por mí. Y nada, ninguna dificultad, ningún problema, ni nadie puede robarme esa confianza, esa seguridad que yo tengo o poseo en Dios. Y otra de las bendiciones que tiene la iglesia es que Dios la va a preservar hasta el fin, versículos 8 y 9, el cual también os confirmará hasta el fin, para que sea irrepresible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios se ha comprometido consigo mismo de preservarnos, de cuidarnos como hijos de Él, de preservar a los que son suyos, de preservarte hasta el fin, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y presentarnos delante de Él irrepresible, sin que nada nos señale, sin que nada nos acuse. Cristo mismo allí va a decir: mira mis manos, yo pagué el precio por Él, ya Él ha sido perdonado. Por lo tanto, no hay nada que lo acuse, no hay nada que pueda interponerse en entrar en el gozo del Señor. Una de las grandes bendiciones que tenemos nosotros es este templo, donde nos congregamos para adorar a Dios y que hoy celebramos con gran gozo su 119 aniversario. Jesucristo, al establecer su iglesia, le dio una visión y una misión: la unidad y el amor fraternal, además de concederle una virtud maravillosa. Este lugar fue establecido para predicar el evangelio de salvación, un mensaje de edificación y la enseñanza para nutrir a los santos de Él. Templo que ha sufrido muchas cosas, pero que ha sido sostenido por la gracia de Dios. Este templo que nos fue dado por Dios para congregarnos como iglesia debe ser algo de gran valor para los hijos de Dios, para los que Dios ha redimido, para los que Dios por su gracia ha perdonado en sus pecados. Un lugar al cual debemos amar, un lugar que debemos apreciar, un lugar que debemos cuidar. No sé cuánto aman este lugar. Los niños desde bien pequeños deben aprender a amar este lugar, no como un lugar de adoración, porque no adoramos el edificio, no adoramos nada de lo que hay aquí, adoramos al Dios santo, al Dios perfecto. Pero ha sido un lugar que ha sido apartado por Dios, ha sido destinado por Dios, y podemos decir con toda seguridad que ha sido por la gracia de Dios que ha sido construido para que aquí se adore su nombre. Por lo tanto, hermanos amados, es un lugar que debemos apreciar, debemos amar, pero que también debemos anhelar visitarlo, porque aquí
se congrega el pueblo de Dios. Y nosotros somos el templo de Dios. Cada uno de los hijos de Dios es templo, es casa de Dios por el Espíritu. Y llega a este lugar para adorar y exaltar el nombre de Dios. Y qué bueno que cada uno de nosotros, los redimidos de Cristo, lo que Dios ha elegido, lo que Dios ha apartado y que Dios ha llamado y que forma parte de esta iglesia local, pues sienta en su corazón ese anhelo y ese deseo de visitar la casa de Él. Hemos sido bendecidos en Cristo. Eso es algo que no podemos olvidar. Es algo que ninguna aflicción o dificultad nos puede quitar. Y todas estas bendiciones que tú y yo tenemos son compartidas con todos los que por la misma gracia son parte del pueblo de Dios. ¡Qué gran bendición! Esas grandes bendiciones que la iglesia de Corintios recibió de parte de Dios son las mismas bendiciones que Dios nos ha concedido a ti y a mí. Son las mismas bendiciones que disfrutamos como hijos de Dios que somos. Y esto es una de las grandes bendiciones dadas por Dios. Es importante, hermanos, ver la iglesia como la vio el apóstol Pablo, la iglesia de Corintios, y celebrar junto con gozo las bendiciones de Dios. Es muy importante, es muy necesario. Son inmensurables las bendiciones que tenemos como cristianos y como iglesia. Son muchísimas. Dios día tras día, momento tras momento, está derramando bendiciones sobre nuestras vidas. Cómo a través de este tiempo se ha dado testimonio de ello. Y muchos cada domingo se levantan para decir gracias, Dios, por tu ayuda, por tu sanidad, por tu obra en mi vida y en la vida de mi familia. En Efesios, una carta que para mí es muy hermosa, Pablo habla de las bendiciones espirituales, bendiciones que tenemos esperando para ti y para mí. Estar unidos a Cristo significa que hemos sido declarados justos. Dios también está transformando cada día cada uno de nosotros, cada uno de nuestros pensamientos y nuestros corazones para que nosotros adoremos y glorifiquemos su nombre. Hermanos, antes de mirar las dificultades de aquellos que se sientan a nuestro lado en el templo, detente a pensar que todos ellos son recipientes de la gracia de Dios, que todos ellos han sido redimidos por la gracia del Señor, con todas las dificultades que pueden tener, y gózate con ellos en dar gracia y alabanza a Dios. Gózate, porque son parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, antes de mirar las dificultades de aquellos, pues primero mira tus dificultades. Primero mira tus errores. Entonces, mira a Cristo, quien ha sufrido por ti, ha morido por ti, o murió por ti en la cruz del Calvario. Sea este miembro de la iglesia o no, sea este más nuevo en el Evangelio o más anciano en el Evangelio, sea este más niño o sea este más anciano en la iglesia, gózate de poder compartir, de poder gozar de la presencia de Dios en este lugar y adora a Dios. No nos cansemos de dar gracias a Dios por todo ello y cuidemos de nuestro templo espiritual. Cuidemos primero de nuestro templo espiritual, nuestro cuerpo físico, y también cuidemos de este templo maravilloso que Dios nos ha regalado. Sí, un templo hermoso, pero que necesita ser cuidado, necesita ser atendido, necesita que muchos de nosotros, como muchos otros anteriormente, se levantaron y pusieron todo su esfuerzo humano y también cooperaron para que hoy tengamos este hermoso y maravilloso templo. También nosotros, los que hoy nos congregamos, también nos preocupemos
por mantener hermoso este edificio. Y no solamente las paredes, sino todo lo que está aquí, porque todo ha sido consagrado, dedicado al Señor. Empezando por las bancas donde tú mismo te sientas, comenzando por el órgano, por el piano, por los instrumentos musicales. Pero no solamente aquí, sino lo que está un poquito más allá. Preocúpate, hermano, porque se mantenga esto que Dios nos ha dado y que pueda durar muchos años más, e incluso hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, igual Dios quiere que hombres y mujeres se levanten, que hombres y mujeres pongan mano a la obra para servirle, para honrarle a través de los dones que Dios le ha dado. Dios te ha dado dones maravillosos para adorarle, para glorificar su nombre. Preocupémonos por preservar también la unidad del Espíritu. Hermanos, preocupémonos y esforcémonos por cumplir o por agradar a Dios, viviendo en comunión, viviendo en una relación íntima de amor los unos por los otros en este lugar que Dios ha destinado para adoración a Él. Y no solamente aquí, sino donde quiera que nos encontremos. Que sepamos amarnos, que sepamos comprendernos, que podamos guiarnos y aconsejarnos unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Que nuestra comunión y nuestra unidad pues sea un testimonio vivo, como lo está haciendo este templo en tantas vidas que pasan por este lugar. Es un tiempo, hermanos, para reponer, reparar, arreglar lo que está mal o que está dañado en nuestra vida. Es un tiempo para reparar, para arreglar, para cuidar lo que está dañado o que está falta de pintura o que está falta de mantenimiento en este edificio. Hermanos, si como iglesia estás agradecida a Dios por lo que te ha dado, primeramente por lo que ha hecho por ti, si estás agradecido por lo que Dios te ha dado, pues levántate y sirve a Dios. Levántate y pon mano a la obra para que todo lo que poseemos, empezando por nuestra vida, sea un olor fragante, algo hermoso, algo maravilloso que glorifique el nombre de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Nos hemos gozado en cada cántico, en cada lectura, en cada testimonio, en cada oración, porque van dirigidas a ti para adorarte y exaltarte y agradecerte por todo lo que somos y lo que tú nos has dado. Pero gracias por tu palabra. Ayúdanos a pensar y a tener presente las bendiciones que hemos recibido de ti, Señor. Como por tu gracia nos has redimido y has pagado el precio por medio de Cristo en la cruz de nuestros pecados. Gracias, Señor, por la iglesia, gracias por cada hermano, por cada vida que te ha servido, y gracias por los aquí presentes, los que hoy disfrutan y se gozan en tu presencia en este lugar. Gracias porque nos permite acercarnos a tu palabra y poder reflexionar y meditar en las cosas maravillosas que tú nos has concedido. Pero ayúdanos también, Señor, a obedecer tu palabra, a vivir vidas agradecidas a ti, entregadas a ti. Que sepamos cuidar, atesorar este lugar que tú nos has dado. Que sea una imagen, que sea un testimonio también, Señor, para todos los que pasan y viven en este lugar. Obra en medio de tu pueblo.
obra en medio de tu iglesia. Gracias una vez más por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, reciba la bendición del Señor, esperando que el Señor siga obrando en medio de su pueblo y que este edificio o esta casa donde nos congregamos pues siga siendo testimonio, pero que también siga siendo un lugar de predicación y de edificación de las vidas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén. Para salir, hermanos de la casa de nuestro Dios, vamos a entonar la tercera y cuarta estrofa del himno número 600. Himno número 600, la tercera y cuarta estrofa, firmes y adelante. Muévese potente la iglesia de Dios.